habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio, Señor, de traernos a tu casa, Señor, en esta hora. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Guíame, Espíritu Santo. Dame sabiduría para hablar tu palabra tal cual tú la quieres que yo la hable, Señor amado. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Examina sus corazones, Padre, que tu palabra no caiga en saco roto, sino que produzca fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias en esta hora, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a hacer una reflexión sobre lo que implica haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios creó, ustedes saben que Dios creó al hombre en el huerto del Edén, eso está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. ¿Qué implica el que hayamos sido formados a imagen y semejanza de Dios? Nosotros los animales, por ejemplo, tienen un cuerpo y tienen un alma. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero tenemos un espíritu. Y esa es la condición espiritual en la que nosotros somos semejantes a Dios, sin ser dioses. ¿Tá? Lo digo porque por ahí andan algunos diciendo que somos dioses. No, nosotros somos semejantes a Dios, pero no somos dioses. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que nos diferencia del resto de los animales, que tienen alma y tienen cuerpo. Una vez que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado en un cuerpo perfecto, un cuerpo que no tenía mortalidad, un cuerpo que era inmortal, un espíritu que era el reflejo de Dios, donde ese espíritu tenía no los atributos de Dios, pero la semejanza de Dios. El hombre tomó una decisión un día en el huerto del Edén, y el hombre comió del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Ah? Un fruto que tenía cosas bien, pero tenía cosas que estaban mal. Y el hombre en ese día le dijo a Dios, no, a partir de ahora nosotros vamos a ser los que vamos a definir qué es bueno y qué es malo. Y ahí el hombre se apartó de la presencia de Dios, y el hombre ya comenzó desde el principio a definir por sí mismo a qué le llamamos bueno y a qué lo llamamos malo. ¿Tá? Ya comenzó, digamos, como una especie de relativismo. Lo que es bueno para ti, para mí es malo. Lo que es malo para ti, para mí es bueno. Y el hombre comenzó desde el principio. El hombre fue expulsado del paraíso, y si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios hace una profecía. Génesis 3, capítulo 15. Dios decreta una profecía, dictamina una profecía. Y Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre ti, o sea, Dios le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios decretó una profecía y puso enemistad entre el hombre, entre la mujer y la serpiente.
Y dice este versículo que la mujer tiene una simiente, al igual que dice que la serpiente también tiene una simiente. Y algo que ha vuelto locos a los teólogos durante muchos siglos, ¿tá? Porque ustedes saben que en el capítulo 2 del libro de Daniel, dice, cuando Daniel escribió su libro, su profecía, dice que este libro quedó sellado y que esos sellos iban a ser quitados en el tiempo postrero, ¿tá? En el tiempo postrero. Los tiempos postreros, ¿cuándo comenzaron? Comenzaron exactamente el 14 de mayo de 1948, cuando se fundó el Estado de Israel. Ahí comenzó el reloj profético de Dios a dar una cuenta regresiva. Comenzó su cuenta regresiva. Y entonces dice, hermano, una de las cosas que enloqueció a los teólogos, ¿cómo es posible que la mujer tenga una simiente? Porque la palabra simiente tiene una etimología en la palabra semilla, que en el hebreo significa cera, con Z, será, con Z. La palabra será significa semilla, semen, esperma, simiente, linaje, descendencia. Entonces, nosotros sabemos que la semilla la pone el hombre, no la mujer. Amén. ¿Cómo Dios le pudo haber dicho a la mujer que de su semilla iban a ser una descendencia? Bueno, hermanos, pasaron los años y en el año 1860 un monje austríaco llamado Gregor Mendel descubre las leyes de la herencia, descubre las leyes de la herencia genética. Utilizó una planta que todos conocemos, al menos yo la tuve en casa, que se llama la boca de sapo. ¿Quién la conoce? Las bocas de sapo, ¿no? Que en otros países tienen otros nombres diferentes. Y entonces él empezó a cultivar bocas de sapo blancas, rojas y amarillas. Y vio que cruzaba bocas de sapo rojas con amarillas, y las hijas que nacían, unas eran rojas, otras eran amarillas y otras eran blancas, con unas pintitas o rosadas o amarillentas. Bueno, entonces él ahí dijo, bueno, ¿qué está pasando acá? Y entonces él lo trasladó eso como cuando nosotros, por ejemplo, ¡ay, qué lindo bebé! Tiene la nariz del padre, los ojos de la madre, el pelito de la tía. Y entonces Mendel estableció unos postulados, ¿tá?, que se estudian en genética para dictaminar lo que es las leyes de la herencia. La genética siguió dormida por muchos años y hasta 1953, donde dos doctores, el doctor James Watson y Francis Crick, propusieron al mundo el modelo de la doble hélice del ADN. Descubrieron la estructura molecular del ADN. Y de ahí en adelante, hasta llegar al año 2000, terminó con el doctor Collins, con el descubrimiento total de todo el genoma humano. Dios puso en cada una de nuestras células un software, puso ese ADN, ácido desoxirribonucleico, puso ese ADN. Y en ese ADN que puso Dios en cada una de nuestras células está la información total, la réplica de lo que somos nosotros. Todo lo que somos nosotros, como el color de ojos, el color de pelo, la forma de la cara, la estatura, el largo de los brazos, toda esa información está contenida en cada una de nuestras células. ¿Qué pasa? Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, la semilla del hombre, el espermatozoide, lleva 23 cromosomas, 23 moléculas o partículas de ADN. Y la mujer, el óvulo, tiene otras 23. Cuando fecundan, el ADN del padre se fusiona con el ADN de la madre y forma el ADN de una nueva criatura. Ahora, ustedes saben que José no tuvo relaciones con María antes del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo el Mesías que tenía que nacer
tenía que heredar genéticamente la raza humana, porque el que pecó en el huerto fue el hombre, y era un hombre el que tenía que pagar en la cruz del Calvario. Pero a la vez tenía que ser Dios, porque solamente Dios tiene potestad para perdonar pecados. O sea, Jesús fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, ¿tá? y derramar su sangre. ¿Tá? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, esta profecía se refiere al nacimiento virginal de Cristo. ¿Cómo solucionó eso Dios? Dios puso los 23 cromosomas del varón, los puso en la matriz de María. Y ahí nació Jesús, ¿tá? Hombre identificado con la raza humana y Dios. Hombre y Dios, ¿tá? Por eso Jesús pudo pagar sus pecados en la cruz del Calvario. Nuestros pecados, perdón. Nació sin pecado. ¿Por qué? Porque si José hubiese tenido relaciones con María, no hubiese resultado del plan, porque el hombre que iba a nacer con pecado. ¿Tá? Era un hombre total. ¿Tá? Tenía que ser hombre y Dios a la vez. Volvemos al libro ahora de Efesios. Volvemos al libro de Efesios. Dice, y renovaos, en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, nosotros cuando recibimos al Mesías como nuestro Salvador personal, nosotros comenzamos una carrera, comenzamos una guerra, comenzamos ¿a qué? A renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque el hombre, al haber pecado, deformó su imagen. Somos como deformes delante de Dios. Deformó su imagen, que era semejante a Dios. Deformó su imagen delante de Dios. Y perdió la eternidad. El cuerpo perdió la eternidad. Este cuerpo en el que vivimos nosotros no puede heredar el reino de los cielos. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Solamente nuestro espíritu. El hombre perdió la eternidad. Fue expulsado del paraíso. ¿Tá? Y nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente para volver al diseño original, para volver a lo que fue nuestro diseño original. Cuando lleguemos a nuestro diseño original, a lo que fue el hombre cuando fue recién creado por Dios, ahí vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. En ese camino tenemos guerras, vamos a tener un enemigo, que es el diablo, que se va a oponer a que nosotros lleguemos a nuestro diseño original. Y va a haber gente, van a haber creyentes que van a llegar a llegar al diseño original, y en medio del camino, lamentablemente, van a haber creyentes que no lo van a lograr. Eso está profetizado en la Biblia, hermanos, cuando dice: 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Un matrimonio estará en la cama, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. No todos van a llegar a ese diseño original. Mucho menos, lamentablemente, aquellos que se van de la iglesia, ¿no es cierto? Que dicen: me fui de la iglesia, pero sigo en comunión con Dios. Medio raro, ¿no? Porque si te vas de la iglesia y estás en comunión con Dios, la comunión con Dios te hace volver a la iglesia, indefectiblemente. O sea, ese argumento no tiene cabida ninguna. Entonces, esas personas, lamentablemente, cada vez endurecen más su corazón. Al estar más alejado del Señor, se va endureciendo más el corazón y no pueden volver, les va a ser muy difícil volver a ese diseño original. Entonces, dice acá: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
¿Qué implica ser semejante a Dios? ¿Es que físicamente somos parecidos a Dios? ¿O que hemos heredado algunos principios morales y espirituales de Dios? ¿O que hemos heredado los atributos de Dios, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia que todo lo puede, omnisciencia que todo lo conoce, omnipresencia que puede estar en todos lados a la vez? No, o sea, precisamente porque no tenemos esos atributos, somos semejantes a Dios, pero no dioses, no tenemos los atributos de Dios. Entonces, hermanos, entonces dice, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios. Nosotros tenemos que, al renovar nuestro espíritu de nuestra mente, tenemos que vestirnos según Dios y desechar aquellos hábitos y aquellas virtudes, hermanos, del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Ahora, ¿qué implica ser semejante a Dios? Dice aquí la Biblia que nosotros tenemos tres atributos. Tenemos la santidad, la verdad y la justicia. El hombre no es más que, ¿cómo podemos decir? Una máquina de contradicciones. ¿Tá? El hombre es pura contradicción. Por ejemplo, a ver, Juancito, ¿por qué fumás? ¿Sabés el daño que te hace el cigarro? Sí, me causa EPOC, me causa como es arteriopatía obstructiva crónica, me causa enfisema, me puede causar cáncer, me puede causar un infarto de miocardio, en fin, y te nombra todas las enfermedades que el cigarro le puede hacer al hombre. Bueno, ¿y entonces por qué fumar? No sé, te dice, no sé, pero como que nosotros, hermanos, hay cosas que las sabemos intelectualmente, pero como dentro de nosotros tenemos un impulso maligno que nos lleva a autodestruirnos. ¿Tá? Y en esta sociedad, hermanos, donde está llena de normas, de igualdad, de justicia, de equidad, el mundo está a punto de autodestruirse en una guerra mundial. El hombre no es más que una máquina de irracionalidades y de contradicciones. Una vez en el juicio, cuando los alemanes fueron derrotados, ¿no?, por los aliados, en el año 1945 y 1946 se llevó a cabo en Nuremberg un juicio. Y uno de los generales de Hitler se levantó, porque a esa reunión, a ese juicio vinieron los mejores juristas de todo el mundo para intentar demostrarle a los nazis su culpabilidad. Y un general de Hitler se levantó y dijo, ¿ustedes por qué leyes no van a juzgar? ¿Por las suyas o por las nuestras? Porque desde el punto de vista de nuestras leyes, nuestra ley, el Tercer Reich y el Partido Nacional Socialista, nosotros no matamos judíos, nosotros los eliminamos por causa del partido. Nosotros no robamos, nosotros expropiamos lo que le pertenecía al Partido Nacional Socialista. Y ustedes ven, hermanos, cómo el hombre intenta barnizar o intenta disfrazar lo que Dios le llama pecado. Y en el medio del juicio se levantó un jurista de Washington, cristiano, y le dijo, señores nazis, ustedes dicen lo que es bueno, nosotros decimos que lo que ustedes dicen que es bueno, nosotros le decimos malo. Es verdad, y viceversa. Ahora, sin embargo, su conciencia les acusa. Su conciencia les acusa. ¿Qué es la conciencia, hermanos? Es esa voz interior que todos tenemos dentro. Con significa dentro, ciencia, conocimiento. Todos los seres humanos en su interior tienen un conocimiento. Es más, dice Romanos en el capítulo 12 de Romanos, que si
sin importar, ¿no?, ese conocimiento que tenemos dentro, sin importar la etnia, la religión, el color de raza, sin importar la ubicación geográfica, todos tenemos ese conocimiento. Y cuando esas personas mueran, ¿cómo van a ser juzgadas esas personas? Por ejemplo, los apaches, los sioux, los incas, los mayas, los charrúas, los guenoas, o civilizaciones que es imposible acceder porque viven, yo qué sé, a 7.000 metros de altura o en medio de una selva. ¿Cómo van a ser juzgados? Nosotros vamos a ser juzgados por la palabra, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero ellos van a ser juzgados por su conciencia. La Biblia dice en Romanos 12 que el día del tribunal de Cristo, el día del gran trono blanco, todas esas personas van a despertar y van a ser juzgadas acorde a sus conciencias. ¿Tenían conciencia los nazis? Sí, tenían, pero la mataron. Cada vez que nosotros hacemos un acto pecaminoso repetitivo, ahogamos y matamos nuestra conciencia. Ahogamos, por ejemplo, cuando una persona adultera engaña a su esposa, la primera vez, ¡ay, qué hice, qué hice, qué terrible, qué fue lo que hice! Se agarra la cabeza, se da la cabeza contra las paredes. Ya la segunda vez le duele, pero menos. Y ya la tercera, la cuarta, a la quinta, es de lo más natural, no siente nada. Es como si todo fuera normal, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que una persona repite un pecado, ahoga en esa área su conciencia. Lo mismo la persona que se acostumbra a robar. Hoy son 20 pesos, bueno, y empiezan a argumentar, ¿no es cierto? Bueno, bueno, son 20 pesos, nadie se va a fundir, no es $1.000.000, vamos, che. Y entonces la manda para el bolsillo. A la segunda vez, 50 pesos, bueno, y así hasta la tercera, hasta la cuarta, hasta que robar se les hace un acto de lo más natural, Se les hace un acto de lo más natural. Entonces, nosotros, como dice acá en el versículo 24, creados según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Dentro de ese conocimiento interior, nosotros tenemos el concepto, el hombre tenía el concepto de la justicia, de la santidad y de la verdad. Que por haber pecado, esos conceptos se perdieron. Y como el hombre, al haber pecado, perdió la santidad, el hombre inventó las religiones. ¿Qué son las religiones? Las religiones son sistemas de pensamientos por medio de los cuales una persona, a través de ritos o a través de obras, intenta acercarse a su creador. La palabra religión, son dos palabras. Re significa volver a. Ligión viene de ligos, ligar, religar. Me religo, quiero volver a eso que que tengo dentro de mí, a eso que yo perdí hace mucho, que el hombre perdió desde el comienzo de la creación, ¿tá? A través de la religión. Entonces, uno los ve, por ejemplo, entonces hay religiones, están los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, pare de sufrir, están los budistas, y cada religión, el hombre ha dicho que cada religión tiene la verdad, ¿tá? Como que todas las religiones conducen a Dios. Y es increíble, hermanos, porque vamos a poner el ejemplo de la religión budista. Siddhartha Gautama, ¿tá? Siddhartha Gautama era un príncipe que vivía en una república que ya no existe más, de la India. ¿Tá? Y él era el Buda. La palabra Buda significa iluminado, el despierto. Eso significa Buda. Él era una persona asceta es aquella que se priva de comer, ¿tá? Para llegar a tener un grado de perfección espiritual. Lo más increíble, hermanos, que todas las religiones conducen a Dios, pero Siddhartha Gautama era ateo. O sea que el budismo es ateo. Entonces, vemos que todas las religiones se contradicen. Para los testigos de Jehová, por ejemplo, Dios no es trino, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que para los testigos de Jehová, Dios es unipersonal, es Jehová. Ellos hablan de Jehová.
Dios es una persona sola, es una persona sola. Y así cada religión con su verdad, ¿no? Entre comillas. Y bueno, y todas las religiones, y por causa de haberse roto, hermanos, esa santidad, porque todos queremos ser santos, todos queremos ser buenos. Ahí vemos a los futbolistas que hacen un gol y ¿qué hacen? Se persignan, ¿no? O vemos otros futbolistas que hacen un gol y miran para arriba, como dándole gracias a Dios. Pero llegan a la casa y le pegan a la mujer y le dan patadas a los hijos, hermano. Pero ellos quieren mostrar, bueno, no somos, después de todo tan malos no somos, ¿no? También he visto acá políticos, ¿no? que robaron bancos y después van a la catedral a rezar el Padre Nuestro. O en fin, y hay muchos casos como esos, hermano. También los sicarios en la mafia también van a confesarse con el cura antes de ir a matar a otra persona. Bueno, el hombre, por haber perdido esa santidad, intenta volver a recuperar esa comunión que perdió con Dios. Y el hombre entra en una contradicción. Es santo, pero se manda a cualquiera, ¿no es cierto? Después también dice que nosotros tenemos la verdad. La verdad. Pilato tenía enfrente a la verdad personificada, a Jesús. Y Pilato le dijo, dime cuál es la verdad, quién tiene la verdad. Y Jesús no le contestó una sola palabra, porque los pecados de Pilato habían llegado a tal punto, hermanos, que por más que Jesús le dijera que él era la verdad, no le iba a creer. Era como tirarle perlas a los cerdos. Era como arrojarle perlas a los cerdos. Y así hay muchas personas que tienen el corazón tan duro que por más que les hables no van a creer. Un ejemplo es la parábola del mendigo, de Lázaro y del mendigo, en la Biblia, ¿no? El mendigo, el rico y Lázaro, el mendigo, el rico y el mendigo. El rico le pedía, ¿no? El rico le pedía que le permitiera, a Abraham le pidió que le permitiera que alguien vaya, alguien de entre los muertos vaya a predicarle o hablarle a sus familiares, ¿no? Y Abraham le dijo, a la ley a los profetas tienen, y aunque se levante alguien de los muertos, no le van a creer. Hay gente que vive en esa condición, y por haberse el hombre perdido la verdad, por haberse fracturado o deformado la imagen de Dios, la imagen del hombre delante de Dios, el hombre, para demostrar la verdad, recurre a las filosofías y a las ideologías. Y ahí aparece el marxismo. La verdad es que el hombre, para su problema, la verdad es que para el hombre, para resolver sus problemas, necesita resolver su lucha de clase. Y ahí sale la teoría de Marx. Y ahí vienen todas las teorías. Ahí vienen pensadores como Nietzsche, que se estudia en secundaria. Nietzsche fue un homosexual, que murió loco en un manicomio, contrajo sífilis y tuvo sífilis en su etapa terciaria, ¿no es cierto? Y la sífilis en la etapa terciaria ataca el sistema nervioso central. Él terminó sus días loco en un manicomio y varios de los libros los escribió en ese estado. Uno de los libros que se llama Así habló Zaratustra. Y en ese libro Nietzsche pone la primera frase, es el primero en poner la frase Dios está muerto. Es el primero en crear el concepto del superhombre, que de ahí Adolfo Hitler tomó ese concepto para crear el concepto de la raza aria. Es un ideólogo que influenció a Hitler. Y esos son los modelos de verdad que tiene la humanidad. Está Sigmund Freud, otros tienen a Durkheim, etc. Hay muchos pensadores. Hay otros que tienen a Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo marxista, también homosexual, murió en el año 1984. Y de sus libros, muchos teóricos de la ideología de género y muchos de los teóricos de los movimientos feministas han sacado
sus ideas de ese libro para elaborar su marco teórico. Y así, hermanos, el hombre no es más que una máquina de contradicciones. Y después, hermanos, está la justicia. La justicia. Todos piden justicia. Por haberse deformado la imagen de la justicia del hombre delante de Dios, ¿de dónde salen los paros? Paro de maestros, paro de la construcción, paro de futbolistas, todos paros. ¿De dónde salen las huelgas? ¿De dónde salen las protestas callejeras? ¿De dónde salen las revoluciones? ¿De dónde todos dicen queremos justicia? Vamos ahora al gobierno y vamos a exigir justicia. Pero son injustos con sus esposas en las casas, son injustos con sus hijos, son injustos con sus familiares, con sus hermanos. ¿Tá? El hombre quiere vivir esa justicia, pero se encuentra que su naturaleza es injusta. O sea, se encuentra en una contradicción, se encuentra en una contradicción. Y así también, hermanos, en esta condición se encuentran muchos creyentes. Porque después de todo, ¿qué somos? ¿Qué es un cristiano? Es una persona que se está reprogramando para llegar a ese modelo original, antes de la caída en el paraíso. El cristiano es una persona que tiene que renovar el espíritu de su mente, pero para eso tiene que renunciar a las ideologías que vienen con él de su vieja naturaleza. De nada Dios podría hacer en mi cabeza si yo no hubiera renunciado al marxismo, ¿tá? Porque si yo tengo esa ideología en mi mente, los principios de esa ideología van a ahogar los principios de esta palabra, ¿tá? Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que cambiar el software que nos puso el mundo por el software de Dios, por volver a tener ese software que Dios nos puso en un principio. Y volviendo un poco para atrás a lo que habíamos hablado sobre el tema de la descendencia de la mujer, hermanos. Ahora podemos entender también por qué hay tanto odio sobre las mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios profetizó que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer? ¿Por qué tanto odio del hombre hacia la mujer? ¿Por qué la mujer es exhibida como un objeto en los concursos de belleza, Miss Punta del Este, Miss Atlántida, Miss Universo, Miss Uruguay? Bueno, no sé, hay de todo por ahí. La mujer es exhibida como un objeto. Vemos como hay civilizaciones, hay culturas, hermanos, donde a la mujer le cortan el clítoris, ¿tá? Para que no tengan placer en las relaciones sexuales. Hay culturas donde le cortan la boca. Hay una cultura en África donde le ponen collares en el cuello a la mujer y le ponen tantos collares. ¿Qué pasa? Que van separando las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales se empiezan a separar. Entonces, cuando la mujer se va, le dicen, bueno, ¿querés irte? Bueno, le sacan los collares y como tiene el cuello tan largo, el cuello cae y la mujer se quiebra el cuello, se desnuca. ¿Tá? Esas culturas, hermanos, todo eso que está pasando en la sociedad, hermanos, es a raíz de esto, de que Dios puso enemistad entre el hombre y la mujer, Y muchas maldiciones que tiene el hombre, como por ejemplo la disfunción sexual, ¿tá? Una de las tantas causas que tiene esa enfermedad es precisamente porque el hombre trata mal a la mujer, ha tratado mal a su hermana, a su madre, a su esposa. Es como una conducta que el hombre ha mantenido durante tantos años. Y está demostrado que eso, hermanos, consulten en la página del doctor Dawson, Enfoca a la Familia, y está demostrado que además del consumo de la pornografía, esa maldición, hermanos, el de tratar a la mujer como una esclava, como un objeto, viene, hermanos, por causa del pecado, por causa de esa profecía que hizo Dios entre la serpiente y la mujer. Ahora bien, la Biblia nos menciona varios ejemplos para poder entender la imagen de Dios. Vamos a 1 Corintios 15:40.
Primera de Corintios 15:40. Dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Dice que hay dos clases de cuerpos, hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Nosotros, los seres humanos, estamos confinados en un universo, que tiene 4 dimensiones. Estamos confinados en un universo de 4 dimensiones. Y nosotros no podemos salir de ese universo. Y fuera de nuestro universo hay otro universo con otras criaturas, con otros seres que fueron creados por Dios. A diferencia de nosotros, que no podemos salir solamente cuando nos morimos, cuando nuestra alma sale de nuestro cuerpo, puede ir a la otra dimensión, puede ir al otro universo. Pero las criaturas de ese otro universo sí pueden entrar a nuestro universo. Pueden comer, ¿tá? Por ejemplo, tenemos el ejemplo, pueden ser tocados, y ahí tenemos el ejemplo de Jesús, cuando se le apareció con el cuerpo resucitado a los apóstoles, ¿no? y a toda la iglesia, ¿no? Ahí aparece Tomás, si no lo veo no lo creo. Y Jesús hace, bueno, tocame las llagas, poné tu mano en mi costado. ¿Tá? Y esos seres que no son como el fantasma Gasparín, como lo muestra el mundo, ¿no? que los atravesás con la mano. Esos seres se pueden tocar. Inclusive Jesús, cuando se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús comió un panal de miel y un pez, ¿no? Hizo un pez asado, comió un pez asado y comió un panal de miel. O sea que esos cuerpos espirituales pueden comer en este mundo, pueden caminar en este mundo, pueden ser tocados en este mundo. Otro ejemplo que tenemos es en el libro de Génesis, en Génesis 19. Génesis, ya voy terminando, ya estamos pasada la hora. Génesis 19. En Génesis 19 tenemos el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Hermanos, hubieron ángeles que vinieron a rescatar a la familia de Lot y pudieron ser tocados por Lot. Creo que los ángeles agarraron a Lot y los metieron. Lot ahí insistió: bueno, tenés que entrar a mi casa. Los ángeles querían pasar la noche en la calle, ¿tá? Y tenían, según cuenta esta historia de la Biblia, tenían una hermosa apariencia, al punto tal de que los habitantes de Sodoma le gustaron, ¿tá? Y empezaron a golpear en la puerta de la casa de Lot: entréganos a esos dos varones, ¿tá? Y ellos pudieron ejercer sus capacidades espirituales y dejaron ciegos a todos esos homosexuales que querían sacarlos a la fuerza, ¿no? Y en medio de esa confusión, Lot se llevó los ángeles se llevaron a Lot y a su familia. Y después ya conocen cómo terminó esa historia. Otro ejemplo, hermanos, es que hubieron ciertos casos en la Biblia donde, si bien nosotros no podemos despegarnos de este cuerpo, hubieron casos en la Biblia donde fuimos sacados del cuerpo y llevados al otro universo, a la presencia de Dios. Tal fue el caso del apóstol Pablo, que fue sacado de su cuerpo y se le permitió ir a la presencia de Dios. Y cuando volvió a la tierra, no encontraba ni palabras ni pensamientos que pudieran describir lo que ahí vivió. Otro caso, hermanos, es el de Ezequiel, también el de Ezequiel. Y otro caso es el de Juan, en el libro de Apocalipsis. Juan fue sacado de su cuerpo y en la presencia de Dios, Juan escribió el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, y estaba mirando los juicios que se estaban desarrollando en la tierra. Vamos ahí a leer este pasaje.
Apocalipsis 6. 9 y 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, hermanos, lejos también de como el mundo nos quiere mostrar que vamos al cielo a tocar el arpa y a cantar aleluya, aleluya, estas almas que estaban, no tenían cuerpo, estaban en condición de almas. Estas almas podían ver lo que estaba ocurriendo en la tierra. Le estaban pidiendo, le podían hablar, hablaban con el Señor. ¿Tá? ¿Hasta cuándo serán los juicios que están sucediendo aquí abajo en la tierra? Y acá dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, como que no estaban descansando. Y tenían memoria de lo que habían vivido aquí abajo. También me acuerdo ahora, me viene a la mente la parábola de el rico y el mendigo. ¿Tá? Cuando el rico, en medio de la llama, miró y vio a Abraham. Y vio a Abraham con el mendigo. Y tenía sed, podía sentir, tenía sed, tenía mucha sed. Jesús es el agua de vida, ¿no es cierto? Y cuando Jesús estaba crucificado, a él le dieron de beber, él tenía sed y le dieron de beber, y él con vinagre. Y parece que en el infierno las personas tienen mucha sed, sienten mucha sed, ¿tá? Y pueden ver, y pueden recordar lo que vivieron aquí en la tierra. O sea, que hermanos, ya vamos teniendo una idea de cómo es el mundo espiritual. En el libro de Filipenses, en Primera de Filipenses 1, perdón. Ya estaba inventando otro libro más de la Biblia. Ay. Filipenses. Se me perdió Filipenses. Sí, pero sí. En Filipenses 1, los versículos 21 y 23, Pablo fue sacado de su cuerpo y llevado a la presencia de Dios, y vio cosas que no se podían describir en este mundo. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchas de esas almas que fueron a la presencia de Dios, como que no querían venirse de nuevo, ¿no es cierto? Ahora me acuerdo de una película cristiana también, que un pastor muere y es llevado al cielo y del cielo lo regresan. Y él en sus oraciones clamaba, ¿no? Clamaba, ¿por qué me trajiste? ¿Por qué no me dejaste, claro, por qué no me dejaste allá contigo? ¿Por qué me trajiste a la tierra de vuelta? Es que nosotros tenemos, si nosotros a veces, por ejemplo, tenemos un familiar, ¿no? Y va a morir, ¿no? Y enseguida, ¿no? Un familiar cristiano, ¿no? Enseguida, ay, la tía se muere, vamos a llamar una ambulancia, ¿no? Y ahí la resucitan, quédate acá abajo a sufrir con nosotros, a seguir sufriendo con nosotros. Un poco a veces, hermano, en nuestro egoísmo queremos que la gente se quede aquí con nosotros. Pero allá arriba, hermano, las almas de los mártires de Cristo nos están diciendo, apúrense, cuando le dicen al Señor, ¿hasta cuándo serán los juicios y cuándo vengará nuestra sangre? Apúrense. Y no es venganza, como dice, a veces muchos interpretan mal, no es que se quieren vengar,
digo, me mataste, ahora vas a sufrir en el infierno, la voy a gozar. No, es como una especie de vindicación. Es, por ejemplo, mataste a alguien y el juez te manda a la cárcel. No es que el juez disfruta con mandarte a la cárcel, es que hay una ley que si tú matás a una persona tenés que ir a la cárcel. Y el juez se impacienta por cumplir esa ley, quiere cumplir esa ley. Ese es el reclamo de las almas que vio Juan delante del trono de Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos un llamado, una carrera. Tenemos que volver, por medio de la renovación de nuestra mente, volver a nuestro diseño original. Y para volver a nuestro diseño original, el Señor nos dejó 2 armas. La lectura de la palabra, la Biblia, y la oración. No es por medio de una meditación trascendental que vamos a reconstituir nuestro viejo hombre, o una experiencia mística de separarnos de nuestro cuerpo, cuidado con eso. O no es por recibir un milagro que vamos a regenerar nuestro viejo hombre para volverlo al diseño original, porque un milagro no cambia el corazón, ¿no es cierto? Uno puede recibir un milagro, pero si no ora y no lee la palabra, está contento de haber recibido eso, pero al tiempo se olvida enseguida. O sea, nosotros tenemos que, en esta iglesia han venido varias visitas, ¿no es cierto? Y muchas de esas visitas también el pastor ha hablado sobre la oración. Y entonces yo concluyo que nos falta oración, ¿tá? Es muy fácil, no hay que romperse mucho la cabeza. Nos falta oración, nos falta comunión con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, hermanos, nosotros no vamos a poder llegar a restablecer, a reconfigurar nuestro software. No vamos a poder llegar a la imagen y semejanza de Dios. Amén, hermanos, porque la Biblia dice claramente que no todos van a llegar. Pero nosotros que ya sabemos, que ya tenemos, que ya sabemos, tenemos que luchar, tenemos que batallar y perseverar para llegar a ese diseño original. ¿Cuál va a ser tu sitial en el cielo? Va a ser acorde al conocimiento de Dios que tú tengas aquí en la tierra. No te va a un título de profesor, un título de ingeniero, un título de médico, de abogado, de químico, no te va a decir, vení, sentate acá al lado mío. No, nuestro sitial en el cielo va a estar determinado aquí abajo por nuestra comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios tenemos que orar y leer la palabra. Hay muchos, y no es leer la palabra 5 minutos, ¿no es cierto? Estamos hablando de estudiar la palabra. Hay muchos hermanos que disparan cuando se les pide hacer el discipulado, ¿no es cierto? O que no quiero hacer el YT. Gracias a Dios esta iglesia tiene YT, SIPO, ¿qué más? El SEB, el IVA, ¿tá? Tenemos un abanico de todo lo que tú quieras elegir, ¿tá? Y tenemos un discipulado, amén, pero no es para ser cargosos, no es por hacerlo para quedar bien con alguien o para quedar bien con el pastor o con Ernesto o con Guido, no, lo haces, hermano, porque es importante que tú tengas el hábito de leer la Biblia, tengas el hábito de estudiar la palabra de Dios, para que tú puedas tener un conocimiento, para que tú puedas llegar a restablecer en tu espíritu ese diseño original que el hombre perdió cuando cayó en el huerto del Edén por el pecado. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana.